Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 4 minutos, 7 y 4 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana y le seguimos hablando de las llamadas cloacas del PSOE, porque hoy hemos conocido que el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, pidió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cayera la cúpula del Ministerio del Interior. Cerdán quería que dimitiera el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por no controlar correctamente a la UCO como él quería, según publica The Objective. La solicitud se habría producido a partir de la imputación de José Luis Ábalos en el año 2024 y se prolongó durante meses. Según estas mismas fuentes, Pedro Sánchez rechazó esta solicitud, que se intensificó coincidiendo con el avance de las investigaciones de la UCO en Moncloa, donde sostienen que Cerdán ya conocía que estaba siendo investigado cuando realizó estas peticiones y que actuó por interés propio para frenar las pesquisas. De hecho, el gobierno defiende que ni el ministro del Interior ni la directora de la Guardia Civil intentaron medrar en las labores de las fuerzas de seguridad y que se intentaron desvincular de Santos Cerdán, atribuyéndole una doble vida y un intento fallido de frenar esas investigaciones judiciales. Bueno, este es el típico tipo de noticia que uno no sabe cómo interpretar. Porque suena a filtración desde el entorno de Marlaska para intentar exculparse. Desde luego, el hecho de que la UCO estuviera trabajando y desvelando casos de corrupción del Partido Socialista, pues a mí mismo me planteaba el interrogante de por qué Marlaska no trata de pararles los pies. Y alguna vez que he hablado con algún compañero, con algún seguidor que es juez a través de las redes, pues lo que dice es que bueno, que Marlaska no tenía la capacidad de hacer eso. Al ser policía judicial, la UCO, pues no pueden llegar ahí, coger y empezar a quitar investigadores como les dé la gana. Pero ¿qué quieren que les diga? El Partido Socialista ha hecho tantas barbaridades y ha retorcido tanto las instituciones y las leyes, ha perseguido tanto a ciertos servidores públicos que se han atrevido a plantar cara a sus desafueros, que a mí pues me chocaba un poco. Y la pregunta ahí es ¿por qué pasaba todo ello? Puede ser cierto que Santos Cerdán le pidiera a Sánchez la cabeza de Marlaska porque Marlaska no metía en cintura a la UCO. Puede ser Marlaska intentando soltar estas cosas para presentarse como si fuera alguien que hubiera resistido a las presiones de Cerdán. Recuerden que la figura de Marlaska está últimamente muy tocada porque, oiga, es que hemos sabido que la cloaca se reunía con la directora general de la Guardia Civil precisamente para que parara los pies a la UCO. Y hemos sabido cómo el director adjunto operativo de la Guardia Civil, ya le vale, dio órdenes explícitas a la UCO de no investigar ciertas cosas, a pesar de lo cual la UCO siguió investigando. Y Marlaska ahí pues dejó que esas presiones hacia la UCO tuvieran lugar. Por tanto, esto de que Santos Cerdán pidió la cabeza a Marlaska, me lo tomaré con un granito de sal, porque la actuación de Marlaska es infumable. Ahora, sí es verdad que hay algo raro en el hecho de que la UCO resistiera a las presiones llegadas de la Dirección General de la Guardia Civil, el DAO de la Guardia Civil, el entorno del PSOE e incluso posiblemente el propio Marlaska. Es raro. Salvo que es que aquí pues hubiera quien tuviera
cogido por sus partes pudendas a alguno. Y lo digo expresamente porque salió publicado en no sé qué medio hace unos cuantos días que la UCO tenía material contra Marlaska y que por eso estaba blindada y por eso Marlaska no podía actuar contra la UCO. ¿Puede ser? Pues pudiera ser, no lo sé. Pero desde luego que hay más cosas fluyendo subterráneamente que lo que vemos a simple vista, pues es así. Aquí ha habido dos organismos que han, parece, podido actuar sin que los pudieran desactivar. Uno es la UCO, otro es la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de que la Fiscalía es algo jerárquico, pues ambos han podido actuar. ¿Qué papel juega la información que no conocemos y que podría tener pillados a algunos? ¿Qué papel juega esa información en el hecho de que ambos organismos hayan podido escapar de los intentos de desactivarlos? Pues no lo sé, pero seguro que alguien nos lo cuenta en algún momento en algún libro de memorias. Por lo pronto, la que sale no muy bien parada de todo lo que está saliendo de las cloacas es la Fiscalía General del Estado, que al final ha tenido que confirmar que efectivamente hubo 2 reuniones con la cloaca socialista. Escuchen. La Fiscalía General del Estado reconoce finalmente 2 importantes reuniones con los fontaneros del PSOE. Al parecer, Diego Villafañé, mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz, mantuvo 2 reuniones en 2025 con la exmilitante socialista Leire Díez y con el abogado Jacobo Teijelo. OK Diario apunta a que también participó Beatriz López Pesquera, un encuentro que se produjo meses antes de que estallara la polémica en torno a las grabaciones y actuaciones de la cloaca. Según la versión de la Fiscalía, las reuniones tuvieron como objetivo trasladar informaciones sin respaldo probatorio sobre posibles hechos con relevancia penal. Insisten en que no se inició ninguna actuación posterior y que Villafañé no recibió instrucciones del fiscal general. También explican que el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue informado de estas reuniones siempre después de producirse. Lo curioso, además, es que fuentes fiscales señalan que estas reuniones no constan en el registro oficial de visitas, lo que sorprende conociendo los estrictos controles de la Fiscalía General del Estado. O sea que se producen 2 reuniones con el número 2 de Grande Marlaska, de el delincuente García Ortiz. Dice la Fiscalía General del Estado que García Ortiz no supo hablar de las reuniones hasta después de haberse producido. Oiga, pues sería hasta después de haberse producido todas, ¿no? Porque si se produce una reunión y luego se produce otra, pues se supone que entre medias informarían a García Ortiz. O no, le ocultaron la primera reunión. Y García Ortiz resulta que le informan de la primera reunión y deja que haya una segunda. No dice, ¿pero qué hacéis reuniéndoos? Vamos a ver. En fin, que nos conocemos ya todos. ¿Quién era García Ortiz? Pues un esclavo, un siervo de Pedro Sánchez, con perfecto acceso a todo el Partido Socialista. Y al revés, todo el Partido Socialista con perfecto acceso a García Ortiz. ¿Quién era Leire Díez? Pues oiga, una señora que estaba por encargo del secretario de organización del Partido Socialista intentando hacer guarradas judiciales y policiales. Nos pretenden decir que esto era... No, que apareció por allí la espontánea a pedir una reunión y que entonces el número 2 de García Ortiz, bueno, se reúne con ella, pero tal... En fin, que venía de parte de quien venía, de los amos de García Ortiz, por tanto... Vamos a jugar otra vez al pequeña Nicolás, al... No, esto, bueno, en fin, era una reunión con alguien semidesconocido. ¿Por qué no estaba en esas reuniones en los registros de entrada? Había voluntad de ocultar esas reuniones. Y sobre todo, ¿para qué se producen esas reuniones? Porque no hubiera sido más fácil el
dado que García Ortiz era un siervo, un esclavo, un fiel mayordomo, pues no bastaba con decirle, oye, a ver, arregla estos casos. ¿Para qué hace falta mandar a la fontanera? Pues precisamente eso, el hecho de que se mandara a la fontanera indica que es que la fontanera actuaba como punto central. Era la que tenía toda la imagen completa. Era la que sabía de qué pasaba con las fiscalías y qué pasaba con los jueces y qué pasaba con la policía y qué pasaba con los empresarios y qué pasaba con la gente a la que se pudiera utilizar porque tenía algún tipo de resquemor antiguo y entonces podía tratar de empleárselos contra quienes estaban investigando el PSOE. Era el punto focal. No era una pirada que fuera por allí. No, era la que centralizaba la información. Por eso era necesaria la reunión. Para transmitir una orden a García Ortiz de, oye, desactívame esto, pues seguro eso se lo han dicho 300 veces en cualquier cena o comida. Oye, ¿no vas a hacer nada con esto? Oye, ¿qué pasa con la UCO? Oye, Marlaska. Todo eso no hace falta fontaneras. ¿Para qué hace falta la fontanera? Pues para lo mismo que cuando en una organización contratan a una consultora externa para, yo que sé, hacer una reorganización, que llega de repente un tío y empieza a entrevistarse con todos los departamentos y actúa como punto focal, recoge información dispersa, hace el cuadro y dice, aquí sobran 300 tíos, a la calle todos. Leire Díez era la contratada para poner orden en el tema. No era una atontá cualquiera. Bueno, ayer, de verdad, es que no tiene límite este hombre, es homérico. Pedro Sánchez, que no solo no cree en nada, sino que es un anticristiano de libro, se lleva a 14 ministros a Barcelona a la misa del Papa. Escuchen. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido a la misa oficiada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona, acompañado por su esposa Begoña Gómez y por 14 ministros de su ejecutivo. En el acto también han estado presentes los reyes Felipe VI y Leticia y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa. Entre los miembros del Gobierno que han acudido destacan las vicepresidentas Yolanda Díaz y Sara Gessen, así como los ministros Álvarez, Bolaños, Marlaska, Robles u Óscar Puente, entre otros. La presencia de Pedro Sánchez en esta misa contrasta con su ausencia en otros actos religiosos de los últimos años, como los funerales de Estado tras la pandemia o de anteriores crisis, donde sí que acudió a ceremonias de carácter laico. En esta ocasión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece que da un alto valor institucional a la visita del Papa a España, motivo por el que ha decidido incluso ir a misa. O sea, que el yerno del Saunas se agarra a 14 ministros a los que les tocó el pito y dijo, ¡hala! Todos en masa allí a Barcelona. Bueno, Yolanda Díaz por lo visto se llevó hasta a su hija. Todos. Toda una panda de anticristianos declarados. Por cierto, fíjense ustedes, en especial en el discurso del Papa ante las Cortes, fíjense en la cara de Ángel Víctor Torres, hablando de anticristianos. Un poema. Yo disfruté mucho viendo esa cara. Bueno, a lo que vamos, a Barcelona. Agarra a 14 ministros y se va allí a la misa del Papa. El que no ha ido a ninguna misa por ningún guardia civil, el que no felicita las fiestas cristianas, pero sí el Ramadán, el que se dedica a tratar de mantener perpetuamente agarrada por sálvase a la parte a la iglesia con todos los temas de los curas pederastas, ignorando el 98% restante de casos de pederastia no cometidos por curas. Ese señor, el que quiere cargarse
el Valle de los Caídos, donde tenemos la mayor cruz de Europa. Ese mismo se va a una misa a Barcelona. La verdad es que ha sido un poco patético lo del gobierno en toda esta visita del Papa. Yo no sé cómo acabará la visita del Papa en Canarias, pero vamos, viendo el paso por Madrid, en especial por el Congreso, y por Barcelona, pues estoy seguro de que el gobierno está un tanto defraudado por no decir rabioso. Defraudado por el discurso del Papa ante las Cortes, que desde luego no tiene nada que ver con lo que a ellos les hubiera gustado escuchar. Defraudado por los mensajes que el Papa ha dejado de claro contenido político y cultural, toda esa reivindicación del pasado católico de España, de figuras como los integrantes de la Escuela de Salamanca, los Reyes Católicos, toda esa reivindicación de la labor de descubrimiento hecha por España en todo el globo, todo ese poner en valor el idioma español, el referirse en Cataluña a Cataluña como región, cuando ella le decía nación, el ir a venerar la Santa Cruz de Lepanto, gloriosa batalla contra el Imperio Otomano, todo ese tipo de gestos, pues supongo yo que a Pedro Sánchez y a su gobierno no les han sentado muy bien, pero tienen que tratar de recurrir a la técnica Pantoja, dientes. Y entonces pues tratar de chupar cámara y fingir que están encantados. Lo de los 7 minutos de aplausos al Papa en el Congreso después de que el Papa hablara contra el aborto, hablara contra la eutanasia, hablara a favor de la libre elección de colegio por parte de educación moral por parte de los padres, después de que el Papa hablara de que la política migratoria debe incluir también lo necesario para que la gente no venga, para que se desarrollen los países en origen. Después de todos esos 7 minutos de aplausos, bueno, pues el recurso a la desesperada de quien creía que podía sacar rédito político de la visita del Papa, y desde luego yo pensaba que así lo iban a hacer, he descubierto que no, que el Papa les ha salido rana, y entonces se les plantean dos opciones: o nos ponemos a poner verde al Papa, y ya lo que nos faltaba, y encima quedamos como estúpidos, o ponemos cara de dientes y aplaudimos mucho y fingimos que es que el Papa ha dicho lo que nosotros esperábamos, aunque sea mentira. Y bueno, pues están en eso. Y de paso, pues mira, hacen una visitita a Barcelona, ven la Sagrada Familia, comen estupendamente, todo gratis porque pagamos los demás. Bueno, la verdad es que de todas las cosas terribles que ha hecho este gobierno, pues eso casi es lo menos malo. Yo, si pagándoles 2 viajecitos más a Barcelona Pedro Sánchez dijera, venga, dimito, pues se los pagaba ya. Bueno, Colombia. Ayer una noticia rarísima empezaba a circular por los medios. Dios mío, han suspendido a Gustavo Petro de la presidencia de Colombia. Y todo el mundo inicialmente diciendo, pues muy bien, ¿no? Pero, ¿y esto? Bueno, pues al final resulta que era una jugada del propio Petro. Escuchen. Tal y como les contamos, terminamos las noticias en Colombia. La representante colombiana Gloria Arizabaleta, del Partido Pacto Histórico, había planteado la posibilidad de suspender temporalmente al presidente Gustavo Petro durante el actual proceso electoral. Este procedimiento no tendría encaje en la Constitución colombiana, que atribuye esta competencia exclusivamente al Senado mediante un procedimiento específico. Desde la oposición se ha interpretado a la iniciativa como una maniobra política, mientras que el entorno del gobierno de Gustavo Petro no ha confirmado que exista una intención formal de aplicar esta medida. Expertos constitucionales recuerdan que cualquier intento de suspensión del presidente fuera del procedimiento legal podría abrir un conflicto institucional grave, es decir, una suerte de golpe de Estado en Colombia.
Bueno, ¿quién ha puesto en marcha esta cosa tan rara de pedir que se suspenda a Petro de presidente? Pues resulta que una presidenta de una comisión del Congreso que es del bando de Petro. Y dices, ¿y esta cosa? Pues básicamente para victimizarse ante la opinión pública colombiana, que tiene que votar en breve en la segunda vuelta de las presidenciales y donde el candidato de Petro va perdiendo en las encuestas. Y segundo, porque en el supuesto caso de que efectivamente llegaran a suspenderle, pues entonces sería libre de hacer campaña electoral en favor de su candidato y recorrer el país instando al voto y esas cosas, cosa que ahora no puede hacer. De todas formas, es una jugada así, tan burda, tan rara, porque no se le puede suspender a Petro. Quien puede suspender a Petro es el Senado, y el Senado no ha dicho nada. Y como ya digo, quien ha propuesto esto en el Congreso es del bando de Petro. ¿Está preparando Petro algún tipo de jugada del estilo de, pues eso, victimizarse, fingir que le van a quitar inconstitucionalmente y entonces pues tratar de dar un golpe de Estado? Pues podría intentarlo, estos tíos están pirados, pero vamos. Yo le recordaría a Petro, porque es que me recuerda el episodio a lo que pasó entonces, cómo acabó Pedro Castillo en Perú después de intentar un autogolpe. Al final, pues ha terminado donde terminan los golpistas, en la cárcel. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. Como cada día les acercamos la información más relevante de Estados Unidos y el mundo. Estas son las noticias más destacadas que encontrará en nuestra página web voz.us. El presidente Donald Trump firmó una ley para financiar las principales agencias de control de la inmigración hasta el final de su mandato. Esto después de que el Congreso aprobara el paquete mediante el proceso de reconciliación. La legislación se produjo tras un cierre sin precedentes del Departamento de Seguridad Nacional, orquestado por los demócratas en un intento por conseguir concesiones en materia de política de control de inmigración. Finalmente, el cierre terminó cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley para financiar el DHS que excluía los fondos destinados a la patrulla fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En otras noticias, el índice de precios al consumo aumentó un 4,2% interanual en mayo. De acuerdo a los datos oficiales, se trata del nivel más alto desde abril de 2023. En abril de 2026, la inflación fue de un 3,8% interanual. Además, a través de un comunicado, la Oficina de Estadísticas Laborales informó de que la inflación subyacente subió en todos los artículos un 2,9% a lo largo de los últimos 12 meses que terminaron en mayo. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, William. Nosotros nos vamos ahora a la información meteorológica, avisándoles de que continúa el calor en nuestro país. Luego, ya lo saben, una pequeña pausa publicitaria y después viene la tertulia de Mañanas en Libertad. Hoy nos van a acompañar Julián, Victoria y Alejandro Macarrón, pero antes nos vamos al tiempo. Tal y como les contamos, hoy tenemos activo el aviso por calor intenso en el suroeste peninsular y por viento fuerte en el levante, en el estrecho y de tramontana en el Ampurdán. Hoy continúa el dominio del anticiclón con tiempo estable en casi todo el país, con cielos despejados. Por la mañana habrá algunas nubes bajas en el Cantábrico, en Pirineos, en el interior de Valencia, Ceuta y Melilla. Puede haber alguna llovizna débil y por la tarde crecen las nubes en el centro y en el este, con algún chubasco aislado en el Pirineo occidental y en Canarias, nubes en el norte y cielos más despejados en el sur. Atención porque habrá algunas brumas matinales en el Alto Ebro y también en zonas interiores del Cantábrico y en Valencia. Llega además algo de calima al sur peninsular y al entorno del mar de Alborán. Y en cuanto a las temperaturas, suben en la mitad norte, en la Comunidad Valenciana, Extremadura y zonas de la meseta sur. Y curiosamente bajan en el estrecho Ceuta y Melilla. Cambian poco en el resto y recuerden que se superarán los 35 grados en el suroeste y los 38 en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana. Habrá noches tropicales en el suroeste y también en el litoral mediterráneo.
Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.